mi nombre es Teila Viviana Naranjo Chávez y voy a hablar sobre la reforma agraria en el Perú. La reforma agraria en el Perú fue implementada en 1969 durante el gobierno de Juan Velasco Alvarado. Fue una de las políticas más ambiciosas en la historia del país y se presentó como una medida destinada a terminar con el latifundismo y redistribuir la tierra a aquellos campesinos que trabajaban en la misma. Cabe mencionar que todo esto se dio bajo el lema del gobierno, la tierra es de quien no trabaja. Aunque la intención de esta medida fue corregir estas profundas desigualdades sociales y económicas que existían durante ese entonces, las consecuencias que trajo consigo siguen siendo un punto de controversia. Bajo este contexto surge la siguiente interrogante. ¿Fue o no beneficiosa la reforma agraria desde un punto de vista político, económico y social? Yo considero que la reforma agraria no fue beneficiosa desde un punto de vista político, económico y social, porque significó que el Perú tuviera muchos conflictos, lo cual debilitaban al Estado. Socialmente no se logró mejorar la calidad de vida de los campesinos como se esperaba y económicamente redujo la productividad agrícola y aumentara la dependencia externa. A continuación mencionaré aquellos puntos que forman parte de mi postura. Desde el punto de vista político, la reforma agraria buscaba consolidar el poder del Estado en ese entonces militar y ganar el apoyo popular, especialmente entre las masas campesinas. Sin embargo, este proceso de redistribución de tierras masiva generó una gran inestabilidad, ya que muchos propietarios afectados por la expropiación obviamente se opusieron fuertemente a la medida, lo que provocó tensiones entre el gobierno y aquellos sectores que dirigían la economía del Perú en ese entonces, así también como las inversiones extranjeras cesaron. A esto se suma que la medida se llevó a cabo sin una adecuada planificación política, ya que no fue selectiva y no aseguraba la continuidad y sostenibilidad de las nuevas comunidades agrarias, esta nueva administración, lo cual depositó toda la responsabilidad y administración y gestión a instituciones del Estado. En cuanto al ámbito social, la reforma tuvo efectos muy contradictorios a lo que se esperaba. Por un lado, se buscaba otorgar justicia social al campesino, empoderándolo, ya que históricamente fueron marginados, y se redistribuyeron más de 9 millones de hectáreas. Pero la falta de asistencia técnica por parte del gobierno y el acceso limitado a recursos productivos como el crédito y la maquinaria significó que muchos campesinos no pudieran aprovechar adecuadamente las tierras. Además, la fragmentación de las hectáreas llevó a una pérdida de sentido de pertenencia y organización en las comunidades campesinas, los cuales crearon una mayor desarticulación social en algunas regiones. Y mencionar que en lugar de generar prosperidad rural como se prometía con esta reforma, en muchos casos se incrementó la pobreza, ya que estos nuevos dueños no contaban con la capacidad ni el conocimiento para administrar las tierras de una forma eficiente. Desde un punto de vista económico, la reforma agraria dejó mucho que desear, aunque se esperaba que la redistribución de tierras aumentara la productividad agrícola, en la práctica ocurrió todo lo contrario, porque grandes haciendas productivas fueron desmanteladas y convertidas en cooperativas agrícolas, que en muchos casos, al no contar con la experiencia ni el capital suficiente para mantener o mejorar los niveles de producción, afectó gravemente el abastecimiento de productos agrícolas dentro del país y provocó un aumento de la dependencia de importación de alimentos y aquellos costos de financiamiento que tuvo que asumir el Estado por
las indemnizaciones que se debían a los terratenientes y obviamente la inversión en infraestructura rural incrementaron una deuda pública sin un retorno económico claro porque como se había reducido la producción agrícola no había de dónde obtener ganancias. En resumen, aunque la reforma agraria en el Perú tenía como objetivo corregir estas desigualdades sociales que lamentablemente venían desde hace mucho tiempo y transformar las estructuras rurales, el impacto fue más complejo y problemático de lo que se esperaba. Políticamente se desataron muchos conflictos polarizando varios sectores de la sociedad. Socialmente no logró mejorar las condiciones de vida. Aquellos campesinos mantenían esas condiciones no favorables e incluso tendieron a caer en pobreza. En cuanto económicamente hablando, la reforma agraria no aumentó la productividad agrícola, lo cual generó y aumentó la dependencia externa que ya existía. Si bien la reforma agraria buscaba recuperar la dignidad social y empoderar al campesino, sus fallas en la implementación y las consecuencias a largo plazo nos llevan a considerar que en muchos aspectos no fue tan beneficiosa como se planteó en su principio.